Lucas capítulo 15, versículos 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Hemos visto durante estas semanas, ¿cierto?, de enero y febrero, las parábolas del Señor Jesucristo. Hemos hablado de la parábola del sembrador, esta famosa parábola que nos muestra 4 tipos de corazones distintos. Luego hablamos de la urgencia de estar preparados para la venida del Señor Jesucristo y tocamos con ello la parábola de las 10 amigas de la novia, conocidas también como la parábola de las 10 vírgenes. Hablamos también de parábolas tan importantes como la de los obreros de la viña, que más que enfocado en los obreros, vimos que el centro de esa enseñanza estaba en el Señor de la viña, el cual hacía lo que quería con lo que le correspondía a él. También hablamos y vimos parábolas que realmente han tocado nuestro corazón, enseñanzas profundas que nos muestran cómo el Señor valora su misión y cómo también nosotros debemos proyectar esa misión. La semana pasada hablamos de la famosa parábola del tesoro escondido y vimos que más que referirse a lo que nosotros tenemos que hacer frente a encontrarnos con el reino de Dios, es lo que Cristo hizo por nosotros. Y esta parábola tiene básicamente la misma idea. Lo que acabamos de leer tiene que ver con el propósito o uno de los propósitos principales de la obra de Cristo en este mundo. El sermón de esta mañana tiene por título Se busca. Se busca. Vivo o muerto, no, se busca. Y vamos a enfocarnos en 2 puntos principales de esta enseñanza. 2 cosas nos vamos a dedicar. La primera es quién es el que busca. ¿Quién es el que está buscando? Y en segundo lugar, el gozo que causa encontrar. En primer lugar, entonces, el que busca. En segundo lugar, el gozo de encontrar. No sé si le ha pasado a usted, pero hay cosas que realmente son difíciles de encontrar. A mí me pasa con los calcetines, por ejemplo. O sea, no sé si usted tiene lavadoras, pero todas las lavadoras que nosotros compramos tragan calcetines, desaparecen. O la lavadora o son los duendes, no sé. Pero algo pasa. Tenemos un montón, una bolsa llena de calcetines, guacho, como decimos en Chile. Solitos, solitarios. Y honestamente, se están mirando por ahí. Parece que no soy el único que le pasa eso, o no somos los únicos. Imagínense nosotros con 7 en casa, la cantidad de calcetines guachos que hay. En fin. Y uno, por más que se esmere en buscar, difícilmente lo va a encontrar. Bueno, esta parábola habla de encontrar, habla de buscar y encontrar. Y cuando nos enfocamos en ella, en la enseñanza propiamente tal, tenemos que recordar siempre que un error que muchas veces se comete es que intentamos nosotros leer las parábolas y traerlas al día de hoy. Y sin duda eso es bueno y es necesario hacer una aplicación de la enseñanza del Señor en nuestras vidas el día de hoy. Pero nunca debemos olvidar que toda enseñanza fue manifestada, enseñada en un contexto y que ese contexto es fundamental. ¿Por qué? Porque nos da claridad o nos da herramientas para comprender de manera más precisa qué fue lo que el Señor Jesucristo quiso decir, quiso enseñar. Esta parábola viene de un contexto, no es simplemente algo aislado que tomamos y que aplicamos a nuestras vidas. Si vemos el contexto inmediato de esta parábola, nos muestra que el Señor Jesucristo está rodeado de falsos religiosos. Rodeado de falsos religiosos. No se olviden que cuando me refiero a falsos religiosos, porque se ha satanizado de alguna manera el concepto religioso. No es tan mal ser religioso. Muchos dicen Jesús no es religión, Jesús es relación.
pero están diciendo lo mismo, porque religión es relación. De manera que el religioso o tener una religión es justamente lo que nosotros tenemos una religión, porque etimológicamente la palabra religión significa religar, volver a unirse con Dios. Y eso es, nosotros seguimos una serie de estatutos, preceptos entendidos en la palabra de Dios, que son lo que Cristo hizo por nosotros para unirnos a Él. Por tanto, no está mal decir que tenemos una religión. Así que no se las dé de santo y ande diciendo, no, es que yo no tengo una religión, tengo una relación. Porque es lo mismo, ¿ya? Ahora bien, estos son falsos religiosos. Eran personas que creían estar en el camino correcto, que eran conocedores de la ley, pero más que cumplir lo que la palabra de Dios decía, ellos tenían la costumbre de añadirle cositas. O sea, hacían la carga más pesada para todos aquellos que querían seguir o estar cerca de Dios, tener comunión con Él. Entonces, el Señor Jesús estaba rodeado de este tipo de personas. Y estos religiosos, falsos religiosos, tenían una característica. Les gustaba llamar a la gente y mostrarse ante la gente para que la gente quisiera ser como ellos. Pero todos aquellos que no querían ser como ellos eran inmediatamente despreciados. Así, sin más, sin más. Y ellos se creían superiores a los demás porque conocían la ley, conocían la palabra de Dios, ¿cierto? En ese tiempo la Torá y los profetas, y lo escrito en ese tiempo la Taná judía. Y ellos despreciaban a todos los que no tenían una vida similar a los de ellos. Entre ese grupo de personas que despreciaban estaban los pecadores, los publicanos, ¿cierto? Las prostitutas, estaban, oficios que ellos los miraban con desprecio, y también las mujeres eran despreciadas. O sea, tenemos que entender esto en ese contexto. Y es interesante esto porque el capítulo 15 del Evangelio según Lucas nos muestra una trilogía de parábolas. Una trilogía de parábolas. La primera parábola es la parábola del pastor que deja las 99 por ir en búsqueda de la que se le perdió. Y los pastores eran muy mal vistos por los falsos religiosos. Yo lo expliqué la otra vez cuando hablamos, ¿cierto?, del nacimiento del Señor, que los ángeles se le aparecen a los pastores. Los pastores eran despreciados en esa época. No eran considerados como gente importante, así que... Y el Señor utiliza la figura de un pastor para referirse al amor de Dios para con los que están perdidos. Y luego de eso, inmediatamente después, continúa con esta otra parábola. ¿Y qué hace? Utiliza a otra figura despreciada en la época, que era la figura de la mujer. Era infravalorada la figura de la mujer. Yo les he contado que en esa época, si había un litigio judicial, algo legal, para equiparar el testimonio de un varón se necesitaban 2 mujeres. 2 mujeres. Porque no les creían, no sé, porque qué raro eso. No les creían el testimonio, entonces necesitaban 2 mujeres para equiparar el testimonio de un hombre. O sea, se da cuenta cómo se despreciaba o se infravaloraba la imagen de la mujer. Y el Señor Jesucristo hace eso. Toma esta enseñanza tan importante que habla del amor de Dios y utiliza, partiendo, 2 figuras de grupos que eran despreciados y que eran, de alguna manera, tomados o no tomados en cuenta en aquella época. El Evangelio de Lucas, fíjese usted que se destaca por el trato y respeto y dignidad que Jesús tiene para con las mujeres de la sociedad judía. De hecho, es el único evangelio que habla de las mujeres que seguían al Señor Jesucristo. En el capítulo 8 nos encontramos con una lista de mujeres que seguían al Señor. Ellas no eran de los 12 discípulos, ¿ya? Pero estaban continuamente. Y dice ahí el texto que estas mujeres aportaban al ministerio del Señor Jesucristo. Económicamente incluso, aportaban al ministerio del Señor Jesucristo con los discípulos. O sea, dentro del plan de Dios siempre ha estado el valor de la mujer. El problema ha sido que tristemente en esta época se ha malentendido eso, y lo que se ha tratado es a la fuerza de equiparar aquello. Equiparar aquello. La mujer sin duda es importante, tiene el mismo valor que el hombre porque fueron ambos creados a imagen de Dios. Pero dentro del orden de Dios, Dios estableció que el hombre cumpliera con una función y que la mujer cumpliera con otra función. Entonces el Señor está siendo totalmente radical en esta época para poder decir, no, la mujer es importante igual que el varón. Ahora, esta enseñanza
tenía ese propósito, confrontar la falsa religiosidad. Así que el Señor muestra un contraste entre esta mujer que representa a los sectores despreciados, ¿cierto?, por la élite judía y ellos mismos. O sea, ustedes son así, pero yo les voy a mostrar cómo es Dios. Y Dios es como un pastor y como una mujer. Y eso es totalmente confrontacional, como les decía, en esa época. Ahora, esta parábola, como les señalaba, estaba enmarcada en una trilogía. En una trilogía de 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida, que es la que estamos viendo ahora, y el hijo perdido, llamado popularmente el hijo pródigo. ¿Ya? Y varios estudiosos llaman a este capítulo 15 de Lucas el Evangelio del Mesías. ¿Por qué? Porque en este se muestra lo que hizo el Señor Jesús por los pecadores. Hermanos queridos, el reino de los cielos vino a buscar a los perdidos. El rey de los cielos vino a buscar a los despreciados. El mismo evangelista, Lucas 19:10, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión del Señor. Buscar y salvar. Una de las misiones. Él no vino solo a una cosa, vino a varias. Pero en esta enseñanza el Señor se enfoca justamente en su labor de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la cultura judía en ese tiempo, te dice una dracma. Una dracma era una moneda griega equivalente a un denario. Un denario era lo que ganaba, o una dracma, era lo que ganaba una persona, un jornal en el día. Eso era. ¿Se acuerdan de la parábola que vimos hace 2 semanas atrás? Donde se le ofrecía todo un denario. Bueno, esta es la misma moneda. Es una moneda de plata, ya equivalente a un denario. Era un día de trabajo de un jornalero común y corriente. El texto nos señala que esta mujer tenía 10 monedas. Esto era todo lo que ella tenía en ese momento, ¿ya? De manera que si ella tenía 10 monedas y le faltaba una, significa que el 10% de su sostenimiento desapareció. Desapareció. Hay algunos que señalan que esta moneda era parte de una corona que usaba la mujer en esa época durante su matrimonio. Es que las mujeres cuando se casaban utilizaban una corona con monedas, y esas monedas eran parte de la dote que pagaba el esposo por ella, que básicamente era un compensatorio económico por si al esposo le pasaba algo o la abandonaba y ella tenía algo de dinero. Pero estas cosas en realidad no hay, el Señor no habla de eso, no dice eso. Por tanto, tendríamos que entenderlo de manera más precisa como que la mujer tenía 10 días de trabajo, en realidad 20, porque a la mujer se le pagaba la mitad. A la mujer no se le pagaba un denario, se le pagaba medio denario por trabajar un día. O sea, eran 20 días de trabajo. Y el Señor lo que muestra acá es, en primer lugar, a esta mujer buscando. Y fíjese que la tarea que ella tenía no era una tarea fácil. Las casas eran pequeñas, como vivir en Antofagasta, cajitas de fósforo. La casa era pequeña, en ese tiempo las construcciones eran muy chiquititas, pero también las ventanas eran pequeñas. Por tanto, la luminosidad que las casas tenían era muy poca. Esta moneda se le perdió. El texto no dice si fue en el día, si fue en la noche, dice que se le perdió. Si estaba despierta era de día, y porque no tenía luz, dice que prendió la lámpara, barrió y buscó con diligencia. Esto nos muestra algo. Esta mujer, queridos, hizo la pega, hizo el trabajo. No solamente se dispuso a buscar lo que se le había perdido, sino que hizo el trabajo, prendió la luz. En la oscuridad fue y buscó y prendió la luz. En segundo lugar, barrió. Usted comprenderá que en ese tiempo no habían esta robot aspiradora que anda ahí y usted no tiene que preocuparse de nada, solamente le barre todo. En ese tiempo no había aquello, ni tampoco la escoba convencional que nosotros conocemos.
En esa época se barría probablemente con una hoja de palma. Se hacía el acto de barrer. Y esperando seguramente que con la poca luminosidad le pegara a la moneda y chocara con algo y poder encontrarla. La mujer hizo el trabajo, hermanos. Y esto nos habla de que en realidad ella no escatimó ningún esfuerzo para poder encontrar lo que se le había perdido, algo que ella encontraba verdaderamente valioso. Cuando a usted se le pierde un cheque, no, ya no existen los cheques. ¿O existen todavía? ¿En serio? Bueno, cuando se pierde una chequera, o cuando se le pierde una tarjeta de crédito, o la tarjeta de coordenadas, se busca con mucha intensidad. Y uno da vuelta a todo, y no sé si les pasará, pero a mí me pasa, no la encuentro. Es como cuando la esposa le dice, tráeme esto de la cocina, y uno se mete ahí y no la encuentra. No la encuentra. O cuando uno manda a algún hijo a buscar algo, sobre todo los niños. A los varones, las niñas no, lo encuentran. No me miren así. Las niñas encuentran las cosas, los niños no. Yo me acuerdo de esta famosa película infantil Buscando a Nemo, ¿se acuerdan? Buscando a Nemo, donde Marley, ¿cierto? Un pescadito, un pez payaso, muy sobreprotector, su esposa había muerto, cuida de manera sobreprotectora y en demasía a su pequeño hijo Nemo. Pero el hijo tenía un espíritu aventurero y en una de esas se va a donde no tenía que irse, a los arrecifes y se pierde. Tristemente, Nemo llegó a una tremenda travesía, pero este padre no escatimó nada con el propósito de llegar allá y buscarlo a él. Un hombre que tenía muchos miedos, que nunca había salido del lugar donde vivía. Un hombre, un pez, un pescadito. Pero dice la trama de la película, muestra cómo se enfrentó a un tiburón, a una presa con anguilas eléctricas, una bandada de peces voladores, unos tiburones, una corriente intercontinental y toda una travesía con el propósito de encontrar a su hijo. Esto es básicamente lo que hizo el padre de Nemo, salir de su zona de confort para reunirse con su hijo. Queridos, eso es justamente lo que Dios hizo por nosotros. El énfasis de esta enseñanza no recae en el que está perdido, aunque lo menciona, pero el punto central de esta enseñanza es la mujer que va en búsqueda de lo que se le había perdido. Hermanos, si una mujer busca y busca hasta encontrar una moneda, ¿cuánto más va a hacer Dios por salir a buscar lo que se le había perdido? Si alguien está necesitado, si alguien está en muerte, el Señor sale a su encuentro. Y en eso consiste el mensaje del reino de los cielos. Alguien dijo en una oportunidad, Dios, de acuerdo con estas parábolas, es un buscador continuo, responsable y diligente que no detiene sus esfuerzos hasta rescatar lo perdido. Él es un buscador por excelencia. Hermanos, Dios es un buscador por excelencia. El obispo Ryle dijo lo siguiente: la mujer, el número 10, la lámpara, la casa, el barrer, las amigas y vecinas, todas me parecen circunstancias subordinadas a una historia cuyo propósito era enseñarnos una gran verdad. Esa misma. La preocupación de Cristo por los pecadores y el placer que le produce salvarlos. Hermanos queridos, esto es algo que debemos asumir de una vez por todas. Es Dios quien se acerca al hombre. Es Dios quien sale al encuentro del ser humano. Y esto, discúlpenme lo majadero, pero es cierto, lo he dicho muchas veces. Hermanos, hay dos religiones en este mundo. Ya va a decir lo mismo otra vez. Sí, lo voy a decir. Hay dos religiones solamente. Nada más. Una falsa y una verdadera. Y en la falsa caben todas esas cosas que usted ha escuchado. La falsa te dice que eres tú quien puede acercarse a Dios. Que eres tú quien debe buscar a Dios y que tienes que portarte bien, tienes que hacer buenas obras, tienes que vivir una vida ética y moralmente correcta, mirar al pobre, al que está ahí tapando el hoyo en la esquina,
O el que te limpia el parabrisas, darle 100 pesos. No, 100 pesos ya no se da eso, ¿cierto? Eso es lo que dice la falsa religión. Tú tienes que hacer algo para llegar a Dios. Pero, queridos, la verdadera religión te dice, tú no puedes hacer nada. La verdadera religión te dice que tú no puedes hacer nada y es Dios quien te va a buscar. Queridos, es Dios quien nos vino a buscar. Esa es una verdad. Eso es lo que está mostrando esta parábola. Esta mujer que hace todo lo posible para encontrar esta moneda es Dios viniéndote a buscar a ti, viniéndome a buscar a mí. Dios haciendo todo. La oveja perdida de la parábola anterior de Lucas, de los versículos 1 al 7, no podía encontrarse sola. Se perdió. No podía encontrarse sola. Esta moneda no podía por sus propios medios reencontrarse con su dueña. Eso nos muestra que el objeto que es buscado no puede hacer nada para volver a reencontrarse con su dueño. Queridos, esto es importante. El ser humano no puede hacer nada. Y por eso el Evangelio es tan hermoso. Por eso es tan glorioso. Porque es Dios quien viene a nuestro encuentro. Es Dios quien nos está buscando. Es Dios. Estas dos enseñanzas, la de la oveja perdida y la de la moneda, nos muestran dos cosas sobre nuestra condición natural. Escuche bien, dos cosas sobre nuestra condición natural. La primera es que somos tontos como una oveja que se pierde. ¿No me gustó eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Salió centroamericano. Somos tontos como una oveja que se pierde. Y la segunda cosa que nos enseña esta parábola es que estamos sin vida como una moneda extraviada. Esa es la condición del ser humano. Esa es la condición. Pero ¿sabes qué? Quizás tú hoy estás perdido. Quizás estás confundido. No sabes lo que va a pasar con tu vida. De pronto hay pensamientos que pueden venir a tu mente por situaciones que te están pasando, que puedes sentir que tu vida no tiene valor. Pero ¿sabes qué? Dios te conoce. El Dios santo, el Dios justo, el Dios bueno, anda en búsqueda de personas tontas perdidas y de personas que están muertas en sus delitos y pecados. ¿Qué mayor regocijo debe causarnos eso? Si tú estás así, Dios te anda buscando. El Señor no anda buscando gente buena, Él anda buscando gente rota. Porque el médico no vino a los sanos, vino a los enfermos. Queridos, Dios estuvo, como esta mujer, dispuesto a hacer todo lo posible para encontrarte. Mandó a su Hijo, el que se despojó de su gloria, siendo igual a Él. No estimó eso como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó. Vino acá, se humilló, vivió como ser humano. Vivió una vida perfecta, la que tú ni yo podemos vivir. ¿Por qué? Porque Dios te está buscando. Queridos, Dios anda en búsqueda. Dios está buscando. Y ahí es cuando llegamos a la conclusión de que realmente es una ofensa el pensar que somos nosotros los que buscamos a Dios. Es faltarle el respeto. Porque una y otra vez nos muestra que es Él el que está ahí. Hace unos años atrás analizamos el libro del profeta Oseas. Y en él nos encontramos con un hecho tremendo. Dios llama al profeta Oseas para que le dé un mensaje a su pueblo Israel. Y Dios, cuando usa a alguien y lo usa para dar un mensaje, quiere que esta persona entienda a cabalidad y a perfección lo que tiene que hacer. Y para que el profeta Oseas entendiera el mensaje que tenía que darle al pueblo de Israel, Dios le dice a Oseas que tome a una mujer pecadora por esposa, una adúltera.
se allega a ella, se casa con ella, tiene 2 hijos, y la esposa al tiempo lo abandona y se va a prostituirse con otros hombres. Lo abandona. Dice el texto que Oseas va y va al mercado de esclavos. Fue tanta la bajeza a la cual llegó esta mujer que llegó incluso a venderse como esclava. Y Oseas va y la compra de nuevo y la vuelve a llamar su esposa. Todo esto, ¿para qué? Para que Oseas entendiera el amor de Dios por su pueblo. Así como nosotros nos vamos tras otras cosas. Así como nosotros nos vamos tras las espinas, los afanes del mundo, los engaños de las riquezas, sobre cosas que son totalmente necesarias, pero que no son lo más importante. Dios nos llama y nos vuelve a traer hacia Él. Queridos, Él sabe de nuestra condición, sabe de nuestra tendencia y aún así nos perdona. Cantábamos recién: mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. El Salmo 103, versículo 14 dice: porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Dios te mira a ti, me mira a mí y mira a las personas con misericordia. ¿Saben una cosa? A mí me cautiva el corazón cuando leo pasajes como este. Porque aunque entendemos la verdad y todos aquellos que creemos en la soberanía de Dios sobre la salvación de los hombres, la verdad es que de pronto uno se abanderiza tanto con esas cosas, pero estos pasajes que les voy a leer a continuación siempre me han cautivado el corazón. Porque entiendo la soberanía de Dios, pero también me lleva a entender su profundo amor y misericordia. Dice Ezequiel 18:23: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Dios no se complace en la muerte del impío, y por eso envió a su Hijo. Ezequiel 18:32 dice: pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. Seguimos en Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel. Y este último que les quiero citar, Sofonías capítulo 3, versículo 17. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilos. Queridos hermanos míos, Dios está buscando. Dios quiere salvar. Él es poderoso para salvar. Dios no hace como que busca. Dios está buscando. Él está buscando. Él hace el trabajo. Porque el día de hoy continúa trabajando. Su obra en la cruz del Calvario ya fue hace más de 2000 años atrás. Pero hoy por hoy el Espíritu Santo sigue llamando a los pecadores. Sigue rescatando, sigue salvando. Dios sigue trabajando y seguirá haciéndolo hasta que encuentre lo que Él está buscando. Esa es la misericordia de Dios, amados, y eso es parte del reino de Dios. Dios no se cansa en buscarnos. Lo leíamos hace semanas atrás en segunda de Pedro, cuando Pedro está diciendo que hay muchos que se burlan del hecho de que el Señor dijo que venía y todavía no vuelve. Él dijo: Pedro, hay muchos que tienen la venida de Cristo por tardanza, pero Él, parafraseo, no ha venido porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Hermanos, Dios no se cansa, a diferencia de nosotros. Lo segundo, hermanos, el gozo de encontrar. Ante el gozo de encontrar aquello que tanto buscaba, esta mujer no pudo hacer otra cosa que compartir el gozo que sentía por haber encontrado esa dracma, esa moneda de plata que se le había perdido. En esta parábola, entonces, se nos muestra de alguna manera el gozo de Dios por encontrar lo que está buscando. Un pecador que se arrepiente. Y aquí está el punto. Hermano, Dios es un Dios amante que anda buscando. ¿Qué estaba buscando la mujer? Una moneda. ¿Qué está buscando Dios? Un pecador que se arrepiente. Escuche eso. Dios anda buscando, pero Dios se alegra cuando encuentra un pecador que se arrepiente. Acompáñeme por favor ahí el versículo 7 de Lucas 15. Les digo de la misma manera que habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué se está alegrando? Por un pecador que se arrepiente. Ahora, acompáñame al versículo 10. Lucas 15:10. De la misma manera les digo, hay gozo en presencia de los ángeles, básicamente lo mismo, por un pecador que se arrepiente. Lo que Dios anda buscando no es solamente pecadores, sino pecadores que se arrepienten. Y ahí está, amados, la clave. Dios es un Dios amante. Dios nos tiene a nosotros en este mundo todavía con el propósito de que podamos invitar a la gente a que conozca su verdad, a que pueda recibir esa gracia, que pueda conocer ese amor y la misericordia de Dios. Pero el llamado es este. Dios anda buscando pecadores que se arrepienten. Y eso es tan importante. ¿A qué se refiere entonces este concepto, pecadores que se arrepienten? De acuerdo a la idea de la expresión griega, a una persona que ha desobedecido órdenes de Dios, intencionalmente o no, y que tiene un cambio interior en su corazón, una disposición nueva a abandonar lo de antes con el propósito de cambiar en su forma de pensar y en su forma de vivir. Eso es un pecador que se arrepiente. Queridos, ese es el llamado. Ese es el llamado. Dios anda buscando pecadores que se arrepienten. Todos somos pecadores, pero el arrepentimiento es algo necesario, que es lo que Dios está buscando. Hermano, tal vez tú has fallado, tal vez yo he fallado, y nuestro corazón se ha perdido. Nos hemos perdido. Y cuando pecamos y nos despreocupamos de lo importante, nuestro corazón se empieza a endurecer, más y más. Lo que antes nos emocionaba y nos movía, ahora nada. Pero Dios puede romper ese corazón duro. Hermano, la invitación es a que te vuelvas a Él de corazón. Porque tú puedes estar aquí hoy, puedes haberte levantado esta mañana y venido acá, pero eso no significa que tú estás bien con Dios. Eso no significa. Puede que por un acto de costumbre, o para no perder la costumbre, lo haces. Querido, la invitación esta mañana es a que sepas que Dios te está buscando. Pero para ello debes volverte a Él. Para ello debes arrepentirte. Para ello debes dolerte en tu corazón y disponerte a que Dios haga una transformación en tu vida. Querido, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Querido, ¿Dios quiere que estés triste?
Sí, solo cuando esa tristeza es producida por la carga de tu error, por el corazón duro tuyo, en el cual te has resistido ante Dios. Y Dios quiere que tú sufras, pero ese sufrimiento es para salvación. ¿No gustó, cierto? Cuando uno dice, Dios quiere que estés triste. No. Sí, Dios quiere. Si tú has fallado, Dios quiere que tú te entristezcas para que cambies. Porque Dios está buscando pecadores que se arrepienten. ¿Aquí hay pecadores o no? Algunos gritan más fuerte porque son más pecadores. No. Todos somos pecadores. A una todos se desviaron, dice el Salmo 14. Queridos, todos somos pecadores. Todos. Pero Dios está buscando pecadores que se arrepienten. Querido, hermano, hermana, hoy Dios te está llamando tal vez a que te vuelvas de corazón a Él. A que vuelvas a recordar lo básico. Alguno podría pensar, pastor, qué básico lo que está predicando. Sí, es básico. Pero por favor, hazlo. Que Dios quebrante tu corazón. Que Dios te atraiga nuevamente con lazos de amor hacia Él. Que Dios restaure tu relación con Él. Que Dios vuelva, como hablábamos la semana pasada, a encender esa pasión que quizá algún día hubo en tu vida y que hoy día está apagada y más seca que el carbón que está en mi parrilla. Hermanos, Dios busca pecadores que se arrepienten. Y Dios se goza en encontrar eso. Y ahí está el punto. Muchas veces nosotros cuando recibimos a una persona que manifiesta fe, decimos, hay gozo en el cielo, porque tú has orado, has hecho la oración de fe. No, eso es en otra iglesia. Porque tú has creído en Cristo, hay gozo en el cielo, le decimos. Pero no sabemos si hay gozo en el cielo. Porque la única manera de saber si hay gozo en el cielo es si Él cumple con los dos requisitos que aparecen descritos ahí, que se deben dar para que haya gozo en el cielo. El primero lo cumple siempre. Es pecador. Es pecador. Soy pecador. Somos pecadores. Pero la segunda es la que vamos a ver con el tiempo. La segunda tiene que ver con perseverancia. Tiene que conectar en el camino, con no salir al lado y aguantar hasta el final. Porque como les he dicho antes, el cristianismo no es una carrera de 100 metros planos, es una maratón de kilómetros y kilómetros y kilómetros, donde la perseverancia finalmente es la que manifiesta si tú has tenido fe o no. Son los años los que muestran si pese a todos los embates de la vida, las tormentas, las dificultades, los problemas, los rechazos, los quiebres, todo, sigues adelante. Eso es una muestra de que tú verdaderamente te arrepentiste. Queridos, nunca olvidemos esto. Hay gozo sin duda. Dios se goza. Hay gozo en presencia de Dios. Algunos dicen y ilustran esto como ángeles tocando la trompeta. Pero aquí lo que dice es lo siguiente. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y el versículo 10 dice, hay gozo en presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, no es que los ángeles en exclusiva se alegren, sino que en el cielo, donde están en la presencia de los ángeles, hay gozo. Hay gozo. El cielo se conmueve cuando hay un pecador que se arrepiente. Que se arrepiente. Hermanos, el llamado es el reino de los cielos, es Dios buscando y Dios encontrando pecadores arrepentidos. ¿Eres tú un pecador arrepentido? Si no, amado, te quiero invitar, porque hoy puede ser ese día. Hoy puede ser ese día donde te vuelvas a Él. Hoy puede ser ese día donde digas, Señor, yo no puedo más. He intentado tanto tiempo por mi propia fuerza, pero no puedo. Ayúdame, ayúdame. Si oyes hoy su voz,
no endurezcas tu corazón. Amados, que el Señor nos ayude a recordar esto, porque Dios se goza en salvar. Dios se deleita en salvar. Toda la creación se alegra, porque la creación, dice Pablo en los Romanos, está expectante a la manifestación de la revelación de los hijos de Dios. Todo el mundo se conmueve cuando hay un pecador arrepentido. Hermanos, Dios nos llamó a nosotros así, a hacer eso, a arrepentirnos. Pero también Él, como puede leer acá, 2 Corintios 5, 17 al 18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió para que invitáramos a los demás a también reconciliarse con Él. Cuando tú tengas la oportunidad de compartir con alguien, dile Dios te ama porque sí, hay amor de Dios en Él, para con Él, con esa persona. Pero también dile, Dios busca pecadores arrepentidos. Ese es su gozo, ese es su deleite. Que lo que nosotros por gracia hemos recibido, podamos también darlo a los demás. Y de esa forma, Él y solo Él sea glorificado. Cristo Jesús, quien vino y trabajó, quien vino y nos salvó. Él podría haber venido a este mundo y morir de manera natural, pero ese no era el camino. El camino era al servicio, el camino era al sufrimiento. ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos salvados. Él hizo la pega. Él hizo lo que tenía que hacer. Por tanto, si Él hizo lo que tenemos que hacer, no degrademos el mensaje de Cristo. E invitemos a los demás también a que puedan recibir ese amor, recibir esa misericordia, pero que no olviden que hay una demanda que Dios pide, y esa es el arrepentimiento, quebrantamiento de corazón, una manifestación de no poder más y una disposición a que Dios transforme nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que esta semana su palabra venga una vez y otra vez a nuestras mentes y nos use para su gloria. Oremos al Señor.